Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, jueves de la tercera semana de Pascua, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos desde 16 hasta 21. En aquel tiempo, al atardecer, los discípulos del Señor Jesús bajaron a la orilla del mar, subieron a la barca y se dirigieron a Cafarnaún, a la otra orilla. Ya había oscurecido y Jesús todavía no se había reunido con ellos. El mar estaba agitado porque soplaba un viento fuerte. Cuando ya habían remado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús que caminaba sobre el mar, acercándose a la barca, y se asustaron. Pero él les dijo: «Soy yo, no tengan miedo». Ellos quisieron subirlo a la barca, pero enseguida la barca llegó al lugar a donde se dirigían. Palabra del Señor. El texto lo recordamos tal vez en la otra versión del Evangelio de San Marcos, porque marcó aquel tiempo dramático de hace unos años, tiempo de pandemia, en el año 2020, cuando Papa Francisco nos ofreció precisamente este texto para animar nuestra valentía, nuestra situación, para darnos un consuelo, una firme esperanza, porque realmente este texto, a pesar de lo que concretamente pasó aquella noche en el mar, se llama mar, sería el lago, porque no es un verdadero mar, es un lago, aunque muy grande, de Galilea, evidentemente se transformó en el lápiz del evangelista en una metáfora. Nosotros sabemos perfectamente que la mar ya es símbolo del caos, símbolo de los ínferos por los hebreos en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque los hebreos eran pastores, no eran navegantes. Es cierto que los primeros discípulos de Jesús eran pescadores, pero se trataba de gente que pescaba a unos 100 metros de la orilla. En cambio, aquella noche tuvieron que cruzar este mar tan grande que para ellos era como un mar. Y no solamente el viento, las tinieblas, que son símbolos de la nada, del caos primordial, del cual Dios había sacado ordenando la creación. Digamos que oscuridad, viento, mar agitado son símbolo de la muerte. Y lo que pasa es que a los discípulos, precisamente en su propio lago, en una situación muy familiar, estaba regresando a Cafarnaún, es decir, a su casa, le escapa de la mano la situación. Eso a veces nos pasa también a nosotros. Cuando tal vez estamos más convencidos que tenemos en nuestro poder el control de la vida, el control de la historia, en un amén tenemos la sensación que nos está escapando de la mano. Crisis económica, violencia, desastres naturales, toda cosa que pueden pasar de un momento al otro. Entonces el hombre, que un momento antes se creía Dios, vuelve a descubrirse muy pequeño, muy timoroso. Y es precisamente cuando el hombre se siente, se cree perdido, que entonces Jesús le viene al encuentro. Precisamente lo que pasó en general también en la historia de la salvación. Cuando la humanidad realmente se había perdido, cuando a pesar de toda la cosa maravillosa de la historia, pero íbamos perdidos como ovejas sin pastor, Jesús nos vino al encuentro. Y la imagen de Jesús que camina sobre el mar agitado es una gran metáfora de la resurrección. Si el mar representa a la muerte,
Cristo resucitado ha vencido la muerte y viene para salvarnos. Claro, relacionarse con Jesús resucitado no es como relacionarse a otra persona. Por eso, por un momento, incluso a pesar que están mirando a Jesús, tienen miedo. A veces, la presencia de Dios en nuestra vida nos da miedo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a la pretensión de hacer lo que nos da la gana. Porque tal vez desde pequeño nos enseñaron, desgraciadamente, a decir hágase la voluntad de Dios cuando pasa la cosa mala, como si fuera Dios a querer la cosa mala. Todo lo contrario. Como sabemos ya que Dios para nosotros quiere solamente el bien y no le hace falta hacernos sufrir un poco o poner a prueba nuestra fe para conocernos, para salvarnos, es precisamente cuando las cosas van mal y van peor que tendríamos que gritar hágase tu voluntad, porque tenemos total confianza en Él, porque sabemos que en Dios no hay ambigüedad, no hay un poco de bien, un poco de mal, si pero nos pone a prueba. No, Dios, Jesús se nos lo reveló como un papá, como un papito, como la persona de confianza a la cual podemos correr en cualquier momento. Bueno, pero cuando Jesús le dirige la palabra, no tengan miedo, soy yo, escuchando su palabra, en este mismo evangelio, Jesús dirá que las ovejas conocen la voz del pastor y el pastor conoce por nombre una a una su oveja, entonces el miedo desaparece. Entonces quieren subirlo a la barca, pero ni siquiera el tiempo que Jesús está con ellos ya han llegado a la orilla. Bueno, este texto se convierte en una gran metáfora de nuestra vida y también de la situación de muchos días cotidianos. Nosotros muchas veces, viviendo la vida cotidiana, tenemos la impresión que estamos caminando en las tinieblas. Hay problemas, hay cosas que nos asustan, hay cosas que nos ponen en crisis. Bueno, cuando esto pasaría, siempre tenemos que recordar, escuchar la palabra de Jesús. No tengan miedo porque yo estoy con ustedes. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y tal vez no somos nosotros los que estamos caminando hoy en día en las tinieblas, pero podemos encontrar alguna persona que sí le está pasando. Entonces, ofrecemos nuestra voz al Señor Jesús diciendo a esta gente, no tengan miedo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús siempre va con nosotros.